Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Gutiérrez, soy de Cali, Colombia. Llegué a Australia hace 7 años, en el 2015. Llegué como estudiante internacional para estudiar inglés por 6 meses y aquí todavía estoy. Les voy a contar un poco de mi recorrido aquí en Australia, que empezó como estudiante internacional. Una vez terminé mis estudios de inglés, comencé a estudiar un diploma en gerencia y liderazgo. Fue un diploma que escogí en base a mis estudios en Colombia. Yo en Colombia me gradué de la Universidad ICESI como profesional en Mercado Internacional y Publicidad y Administración de Empresas. Quería encontrar un diploma que me diera un poco de perfil hacia la parte de gerencia. Después de terminar ese curso, hice otro curso en el área de hotelería y turismo. Les voy a contar un poco de mi experiencia aquí en cuanto al trabajo. Entonces, yo tenía expectativas demasiado grandes cuando llegué aquí y el problema es que yo no hablaba bien inglés, entonces las expectativas no coincidían con la realidad. Un consejo que les puedo dar a ustedes es que se enfoquen mucho en estudiar inglés cuando estén aquí. Yo fui muy buena estudiante en el colegio y yo veía que en la medida que iba mejorando mi nivel de inglés, también iban mejorando mis oportunidades laborales aquí en Australia. El primer trabajo que tuve aquí en Australia cuando no hablaba nada de inglés fue limpiando unas oficinas del gobierno, un trabajo que me encantó. Australia es un país que paga muy bien, entonces ganaba $25 por hora, más todas las prestaciones, vacaciones, sick leaves. Cuando empecé a mejorar mi nivel de inglés también empecé a tener mejores trabajos. Luego ya comencé a trabajar en la industria de hospitality, en un restaurante de un hotel 4 estrellas, comencé a trabajar en un bar. Yo les recomiendo 100% trabajar en hospitality, especialmente en un bar, porque cuando los australianos están tomando, están relajando, están pasando un buen tiempo, no les interesa si tú no hablas bien inglés, sino que ellos aprovechan como para hacer chistes, para explicarte, como que el ambiente sea ideal para que uno pueda, digamos, mejorar el nivel del idioma, a hablar con la gente y aprender mucho más. Bueno, después ya finalmente decidí salirme de la industria de hospitality y comenzar a trabajar en algo que me perfilara para tener experiencia profesional aquí en Australia. Siempre fue mi objetivo llegar aquí a Australia y empezar a crear un futuro en el que me permitiera poner en práctica mi carrera que tanto tiempo me había costado. Entonces comencé a trabajar en la industria de la educación internacional, en una agencia, en el área de ventas y marketing. Eso fue lo que me dio el impulso y la experiencia para finalmente conseguir un trabajo como directora de mercadeo para Latinoamérica en un college llamado National College of Vocational Education. Aquí trabajo como marketing manager, entonces siento que he podido poner en práctica toda mi experiencia personal y profesional y académica a la disposición de todos los estudiantes que llegan a través de nosotros. Cuando uno está comenzando todo este proceso tiene muchas dudas, muchos miedos y mi consejo para todos ustedes es que no les dé miedo a aventurarse. Esta es una experiencia de la cual ustedes nunca se van a arrepentir y solamente cosas buenas van a llegar.